Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso al curso de Historia y Geografía. Vamos con la primera pregunta, nos dice: una de las consecuencias a corto plazo de la Gran Depresión de 1929 en el Perú fue la caída del gobierno de Leguía. Los gobiernos que le sucedieron se caracterizaron por tener militares autoritarios al mando. Este periodo fue denominado como el tercer militarismo. Una de las características políticas fue, en este caso, hablamos que una de estas características clave para entender el régimen militar de los años 30 es la influencia de las ideas fascistas europeas en Latinoamérica. Tanto Hitler en Alemania como Mussolini en Italia desarrollaban una política de control social en base a la represión militar. En otras palabras, hablamos de la influencia del fascismo europeo en los gobiernos. La letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Durante el contexto de la Segunda Guerra Mundial y unos años después, en el Perú de los años 40 van a aparecer gobiernos democráticos que se diferencian de los gobiernos militares de los 30 y los 50. Esta primavera democrática se caracteriza en términos económicos por lo que sucede es que a causa de la crisis del comercio internacional debido a la Segunda Guerra Mundial generó una disminución de las importaciones de productos que se consumían en el Perú. Ante ello, el gobierno promocionó la industria nacional para cubrir la escasez de productos en el mercado, es decir, la promoción de la industrialización nacional. En este caso, la letra E es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Hacia finales de la década de los 40 y principios de los 50, el general Manuel Odría gobernará Perú en el periodo denominado el Ochenio. Este nuevo régimen militar se caracterizó a nivel social por lo que sucede es que la serie de las construcciones y las políticas dirigidas a ampliar la cobertura social del Estado concentradas en Lima generó un fuerte incremento migracional de provincias a Lima debido a la marcada diferencia en términos de cobertura social, es decir que se dan las grandes migraciones del campo a la ciudad. Y digamos, este contexto social se refleja, por ejemplo, en literatura. Hablamos de la generación del 50 en literatura y aparece un gran literato llamado Julio Ramón Ribeiro con su obra llamada La palabra del mudo. Entonces, estas obras, digamos, literarias reflejan este contexto social que hablamos de la década del 50, el ochenio de Odría. En este caso, estamos hablando de la intensificación del proceso migratorio de provincias a Lima. La letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Durante el segundo gobierno de Manuel Prado se incentivó la economía mediante la promoción de la industrialización, materializada en la Ley de Promoción Industrial de 1959. Sin embargo, la industria que tuvo mayor desarrollo y se configuró como el boom de la época estamos hablando de la industria de la harina y aceite de pescado, que fue el gran boom de los años 70 en el Perú, potenciando la economía en muchos sentidos, generó un fuerte nivel de exportaciones y elevó a empresarios como por ejemplo Luis Banchero Rossi. En este caso hablamos de la industria de harina y aceite de pescado. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Al llegar al gobierno, Fernando Belaúnde en 1963 llegó a realizar una serie de reformas que se esperaban desde décadas anteriores. Entre ellas, una de las más importantes fue lo que sucede que una de las deudas de los gobiernos anteriores con la población era la nueva distribución de tierras a causa de la fuerte reconcentración. Hablamos de una reforma agraria. En este caso, la reforma agraria para la nueva distribución de las tierras. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Después de la Segunda Guerra Mundial, la búsqueda de nuevas zonas de influencia impulsó a los bloques emergentes a apoyar la liberación de diferentes territorios, tanto en África como en Asia, en un proceso llamado descolonización, la cual tuvo entre sus causas principales lo que sucede que al término de la Segunda Guerra Mundial, los nuevos bloques dominantes apoyaron la liberación de las colonias en Asia y África con el afán de expandir sus ideales y consolidar sus economías. Por otro lado, debemos de decir que si esta expansión y liberación pudieron ser realidad, no solo fue por el poder de estos polos, sino que en gran parte fue causado por el debilitamiento de las potencias coloniales como Inglaterra y Francia, quienes después de la guerra quedaron económicamente golpeadas. Hablamos del debilitamiento de las potencias coloniales. La letra E es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. A finales de 1945, con la mediación de los Estados Unidos y de la URSS, nacionalistas y comunistas realizaron una serie de negociaciones a distintos niveles para resolver los problemas que los separaban, pero fracasaron. Por ello estalló finalmente la Guerra Civil China. Del texto anterior podemos afirmar en el contexto internacional que, en este caso, en el contexto del emergente conflicto entre los Estados Unidos y la URSS, las tensiones entre el Partido Comunista y Nacionalista en China desencadenaron en una guerra civil
Esta fue librada en dos bloques: el primero los nacionalistas apoyados por Estados Unidos y el segundo apoyado por la URSS, lo cual va a contribuir a la, digamos, a la finalización o la constitución de la famosa Guerra Fría, digamos el inicio de esta Guerra Fría en el este de Asia y el enfrentamiento indirecto entre los dos nuevos polos de poder. En este caso contribuyó a la cristalización de la Guerra Fría en el este de Asia. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Una de las medidas de mayor trascendencia y polémica del gobierno del general Juan Velasco Alvarado fue la reforma agraria. En ese proceso podemos considerar importante lo que sucede, que hablamos de la formación de las cooperativas agrarias de producción y las sociedades agrícolas de interés social. En este caso la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Identifique el grave problema nacional que afectó sucesivamente a los gobiernos de Fernando Belaúnde, Alan García y Alberto Fujimori. Nosotros tenemos que mencionar aquí la violencia generalizada que enfrentó a los grupos subversivos con el Estado y sus consecuencias. Fue un problema que afectó a estos tres gobiernos seguidos. Hablamos de la época del terrorismo, es decir, la violencia política, la subversión y las violaciones de los derechos humanos. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Identifique la institución a la que se refiere el presidente Fujimori en su discurso del 5 de abril de 1992. Identifique la institución a la que se refiere el presidente Fujimori en su discurso del 5 de abril de 1992. Disolver temporalmente hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. En este caso, estamos hablando del Congreso de la República. El 5 de abril de 1992 se disuelve el Congreso y se da el golpe, digamos, el golpe militar, y se da el inicio de la dictadura de Fujimori. En este caso hablamos de la disolución del Congreso de la República. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La década de los 80 significó para Perú una crisis generalizada, la cual se agudizó especialmente durante el primer gobierno de Alan García. La década de los 80 significó para Perú una crisis generalizada, la cual se agudizó especialmente durante el primer gobierno de Alan García. Una de las medidas económicas más polémicas fue, en este caso, tenemos que hablar de la estabilización de la banca, que trajo como consecuencia la confrontación del gobierno aprista con la élite empresarial y llevó a Mario Vargas Llosa al liderazgo, digamos, de los neoliberales. El gobierno justamente tuvo que retroceder. Hablamos de la nacionalización, es decir, la estatización de la banca privada. La letra E es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La historia de la relación entre Perú y Ecuador está plagada de desencuentros. La última confrontación armada fue la guerra de Cenepa en 1995. Tras esta guerra, uno de los principales acuerdos entre ambos países fue en los acuerdos finales entre Perú y Ecuador. Este último obtuvo 100 hectáreas de terreno en calidad de propiedad privada dentro del territorio soberano de Perú. El uso es exclusivamente para actos conmemorativos. Estamos hablando que el Ecuador obtuvo 100 hectáreas de propiedad privada en Tiguinza. La letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Mediante ley se creó la provincia de Putumayo en el año 2015 con la finalidad de conservar la integridad del territorio, implementar la cobertura de servicios básicos y salvaguardar la identidad nacional en los grupos endolingüísticos. Por ser una zona fronteriza, las instituciones a las que corresponden estos fines son, estamos hablando en este caso de la autoridad de la macrorregión norte, no. La presidencia de Consejo de Ministros, sí. Hablamos del Ministerio del Ambiente, no. El Ministerio del Interior, sí. El Ministerio de Relaciones Exteriores también. En este caso la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Marca lo verdadero o lo falso con respecto a los límites territoriales del Perú. Primero nos dice: el Acta de Brasilia fue firmada durante el gobierno de Alberto Fujimori. Verdadero. La Convención Herrera de Puente Ribeiro constituye un acuerdo comercial fluvial. También es verdadero. El Tratado Salomón Lozano establece la frontera entre Perú y Colombia, en el cual destaca el río Putumayo. También es verdadero. El establecimiento de los límites marítimos con Ecuador se establecieron en la Corte de la Haya. No, este es incorrecto. Luego, por el Tratado de Lima de 1929, Arica pasó a ser de Chile y Tacna a ser de Perú. Es verdadero. En este caso la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Un país y una región administrativa especial del este y sur asiático se caracterizan por poseer territorios muy pequeños. Sin embargo, albergan abundante población, por lo cual registran una alta densidad demográfica. Otra característica importante de estos lugares es su economía muy desarrollada e importante a nivel mundial. Los lugares a los cuales se refiere el texto son, hablamos de Singapur y Hong Kong, porque Singapur es un país soberano que tiene una gran densidad poblacional, y Hong Kong
Hablamos de una región administrativa especial de la República Popular de China. Es también uno de los centros de mayor densidad poblacional. Ambos cuentan con estaciones muy pequeñas, siendo esta una de las principales causales de la alta densidad poblacional. Sus economías son muy importantes no solo para Asia, sino también para el mundo. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Sobre la geografía del continente americano, marca lo verdadero o falso. El río Colorado desemboca en el Golfo de México. Esto es incorrecto. Luego, el acuífero Guaraní es la mayor reserva de agua subterránea del mundo. Verdadero. El río Orinoco forma una frontera natural entre Colombia y Venezuela. Esto también es verdadero. Luego, el río La Plata forma el estuario más grande del mundo en su desembocadura. Esto es incorrecto. El lago Superior es el tercero más grande del mundo. También es incorrecto. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Con respecto al continente africano, marque lo correcto. Por su posición latitudinal, registra temperaturas inferiores a 15 grados centígrados. Incorrecto. Los países árabes africanos se ubican en territorio del norte. Verdadero. El continente está distribuido arquitectónicamente en los 4 hemisferios. No. El Valle de Rift es una gran falla geológica altamente sísmica y volcánica. Verdadero. Los indicadores poblacionales son adversos para su desarrollo. También es verdadero. En este caso, la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Marca la alternativa que relaciona correctamente al continente con una de sus características. Oceanía es un continente insular cuyo mar más extenso es el coral. Esto es verdadero. Nigeria y Etiopía tienen frontera con el mar Mediterráneo. Esto es falso. El río Volga es el más extenso de Europa y su desierto más importante es Gobi. También es incorrecto. En África, los montes Atlas y los montes Drakensberg se ubican en puntos cardinales opuestos. También es verdadero. Europa registra una alta densidad poblacional y la mayoría de sus países comprenden territorios pequeños. También es verdadero. En este caso, la letra D es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video. Esperamos sus comentarios, sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes. Gracias a todos.